guztioi eta ongi etorriak esan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela Vasca del Deporte. Gaurko egunean gurekin dugu Josu Aio, dopinaren kontrako Euskal Agentziako ordezkaria eta baliteke Euskadiko Elkarte Autonomoan daukagun espertorik handiena gai honen inguruan. Egunon, Josu, hortik alzaitza? Bai, haupa, egunon. Ondo entzuten nauzue? Bai, oso alto eta claro. Vale, pues como decía, Josu es el responsable de la Agencia Vasca de la Lucha contra el Dopaje y, bueno, pues en el día de hoy voy a hacer una pequeña exposición de los trabajos que realizan y de los que han venido realizando. Y de esta misma manera, pues bueno, os dejo con Josu y siguiendo la dinámica de los últimos días podéis lanzar vuestras cuestiones y preguntas en el repositorio correspondiente y luego mantendremos un pequeño coloquio con él a la finalización de la presentación. Josu, besterik gabe, nahi duzunean, aurrera. Bueno, lehenengo eta behin, egunon guztioi. Bueno, Kirol Eskolak egiten dituen webinarra hauekin jarraituaz, gauden egoera pixka eta arintzeko, gaurkoan saiatuko gara pixka azaltzen dopinaren aurkako Euskal Agentzian egiten direzen ekintza ezberdinak, ez? Horretarako baliatuko gara justu konfinamendu hau hasi aurretik plazaratu zen 2019an eginiko lanen inguruko memoriaz. Memoria hau justu aurkeztu zen, nik uste konfinamendua hasi zen aste horretan plazaratu zen memoria. Eta, bueno, horre pizkate lantzen da zer egiten dan, urtean zehar, eta zergatik egiten dan. Eta, bueno, horren inguruan, itxura horrokor bat plazaratzen saiatuko gara. Bueno, hasiko gara. Bueno, para explicar un poco lo que se realiza en la Comunidad Autónoma Vasca en materia de antidopaje, nos vamos a hacer uso de la memoria que se publicó, la memoria del 2019, que se publicó justo a mediados del mes de marzo, y que pone un poco sobre la mesa el por qué se hacen las cosas y qué es lo que se ha hecho durante el 2019 y que nos dará una idea general de lo que se viene haciendo en años anteriores. El tema del antidopaje se empieza a trabajar desde la Dirección de Deportes del Gobierno vasco en el año 2005. Con una intervención que hizo la Dirección de Deportes por un problema surgido en una prueba deportiva en la comunidad autónoma. Ya se contemplaba esta posibilidad en el Estatuto de Autonomía y a lo largo de los años se ha ido desarrollando pues la legislatura que está en vigor actualmente. En el Estatuto de Autonomía, en el artículo 1036, creo que estáis viendo la diapositiva número 1, ya se manifestaba que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostentaba la competencia en materia deportiva. Esto sentaba la base para el posterior desarrollo de la legislación. En el año 98, la Ley 14/98 ya menciona un apartado específico sobre la lucha contra el dopaje y la protección de la salud.
Esta ley luego se ha ido desarrollando en posteriores años, en concreto en el año 2000, bueno, la ley en el año 2010 el gobierno llega a un acuerdo con la Unión de Federaciones Deportivas Vascas para desarrollar unos reglamentos y unas disposiciones normativas que regulen el control del dopaje en las pruebas deportivas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma vasca. En concreto, en el año 2000, en el año 2012, la ley 12/2012 desarrolla ya la ley del año 98 y la comunidad autónoma vasca aprueba la primera ley antidopaje específica en una comunidad autónoma del Estado. Esto da continuidad a la formación de la Agencia Vasca Antidopaje como tal, que se crea en el año 2009, es un servicio adscrito a la Dirección de Deportes del Gobierno vasco. Esto, como en el resto del Estado, es una tarea delegada de las federaciones el gobierno, o sea, delegada por parte de las federaciones en el gobierno. Se realiza un acuerdo entre el gobierno y las federaciones para que la agencia vasca pueda desarrollar los aspectos relacionados con la lucha antidopaje. Esto, en cierta manera, descarga a las federaciones de la tarea esta, como también se ha hecho en otros sitios. En el Estado también las federaciones deportivas tienen esta tarea delegada en la EPSAD, de manera que las federaciones quedarían un poco más descargadas de esta tarea, en el sentido de que, pues bueno, esto es una actividad bastante costosa, que fuera parte de un presupuesto destinado a ello, ya necesita cierta infraestructura en cuanto a medios, tanto pues, técnicos, de personal, materiales, y tanto por el aspecto, diríamos, más técnico, en cuanto a la recogida y traslado de las muestras, como en el aspecto legal para poder desarrollar las leyes y para poder llevar a cabo pues, los expedientes estos, ¿no? Esto, pues, dentro del presupuesto de una federación, pues podría suponer un gasto muy grande y, pues bueno, la agencia vasca lo que hace así es descargar un poco de todo este coste, de todo este trabajo a las federaciones. Lo que se hace es la agencia vasca, o en el Estado la agencia estatal, asume la realización de los controles, la programación de los controles y los pasos iniciales a la hora de desarrollar los expedientes relacionados con este tema, ¿no? En última instancia, las federaciones son las que tienen que tomar las decisiones a la hora de poder retirar o no la licencia a un deportista en el caso de que haya habido una violación del reglamento, pero hasta ese punto lo que se trata de hacer es todo el expediente, que suele ser bastante farragoso, hasta llegar a este último punto, pues trabajarlo un poco desde las agencias, ¿no? El marco jurídico, sí, a ver, el marco jurídico
de la materia antidopaje es un marco jurídico que está en desarrollo continuo, que está vivo, diríamos, y la Agencia Mundial Antidopaje pues, va ajustándose a las realidades del deporte y a los avances de la ciencia, ¿no? El Código Mundial Antidopaje está en evolución. Desde que se creó el primero ha habido distintas versiones y los estados que están adscritos a la Agencia Mundial Antidopaje, o las agencias que están adscritas a la Agencia Mundial Antidopaje, tienen que irse ajustando a los cambios que se van dando. En el caso del Estado, por el ordenamiento jurídico, esto es un proceso que es un poco más farragoso porque requiere de un desarrollo parlamentario y que se aprueben en el Parlamento las nuevas reglas y las nuevas leyes que establece la Agencia Mundial Antidopaje. En la Comunidad Autónoma Vasca, como en otros sitios, pues esto, a medida que se van sacando nuevos códigos, pues se tienen que aprobar en el Parlamento, a veces con un poco de retraso, pues porque no es tan fácil como hacerlo de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar por el visto bueno y la aprobación parlamentaria, ¿no? Esto nos lleva a un punto en el que, pues bueno, este trabajo que se viene realizando durante estos años nos plantea ante la situación de que si la agencia vasca debería tener un reconocimiento internacional dentro del resto de organizaciones antidopaje. Nosotros así lo creemos. Creemos que la tarea que se desarrolla sería más fácil en un ámbito, sería más fácil si tuviera un reconocimiento y una adscripción a la Agencia Mundial Antidopaje como tal, y es toda una de las reclamaciones que se hace desde el gobierno y desde la Agencia Vasca Antidopaje. Zergatik esaten dugu Euskal Dopinaren aurkako agentziak amaren edo guadaren partaidea izatea bidezko litzatekeela. Ba, bueno, hemen egiten dan lana, uste dugu hartako bidea ematen dauela, bertan legedi propioa badau, dopinaren aurkako lana egiteko, bertan badau urtero egiten diren kontrolen programa bat, non 300 lagin inguru jasotzen dian urteo, eta, bueno, bada kopuru bat, gu gauden garen herrialderako kopuru desente bat dana, hainbat herrialdean diren lagin jasoketen gainetik dagoana, eta baita ere, ba, bueno, beste alor batzuk ere lantzen direz, ez? Kontrol hauetatik eratorriak diren espedienteak edo bertan desarrollatzen dira, eta artitika aparte baita ere egiten da beste moduko lan batzuk egiten direz, bai legedian, bai heziketa edo sentsibilizazioaren arloan gure zonaldean, ez? Beraz, ba, bueno, errekonozimendu hau jasotzea ez da egindako lana errekonozitzearen bakarrik edo nik uste gobernuak izan dezakeen nahia, baizik eta honek onura tekniko batzuk ekarriko zituen, onura tekniko horiek ba, bueno,
munduko agentziak dituen hainbat baliabide erabiltzearen aukera ekarriko zuen, denok ulertzeko edo agian klaruenetako bat litzateke Adams sistema. Bueno, Adams sistema da denok entzuten dugu nola kirolariak egon behar diren lokalizauta edo beraien norabideen berri eman behar dabela dopinaren aurkako agentziei. Hau ez da gertatzen kirolari guztiekin, bakarrik gertatzen da oso goi mailako kirolariekin. Hau da, bada kirolari pool bat edo kirolari talde bat, zeinek itxi behar duen klaru, non aurkitzen diren kontrolak egin ahal izateko, batez be, konpetiziotik kanpoko kontrolak. Hau kirolari talde batek bakarrik egiten du estatu bakoitzean, eta aipatu behar dabe, egunero, ordu betez, non egongo diren agentziei, dopinaren kontrolak egin ahal izateko konpetiziotik kanpo. Hartako badau Adams sistema hau, non da aplikazio informatiko bat, non datuak igotzen dian, eta alor honetan lan egiten diren agentzi ezberdinak konprobatu dezaketen, edo jakin dezaketen, non dauzen kirolari hauek. Gero baita ere, emaitzak igotzeko eta jasotzerako orduan, aplikazio hori, asko errazten dau lan hau. Guri honek adibidez, murrizten gaitu gure lana, konpetiziotik kanpoko kontrolak egiterako orduan, eta erraztuko liguke ere lana, beste agentzi batzuekin konpartitzerako orduan, zein kontrolak egin diren, eta non egin diren, eta kontrola programatzeko orduan jakiteko, kirolari batek justu aste horretan, egun horretan kontrol bat pasatu dauen, edo ez dauen pasatu. Era horretan, errazagoa litzateke, programatzea edo jarraipena egitena kirolari ezberdin. Ez dakit entzuten zaidan ondo, zarataren bat entzun dut hortik atzetik, espero dutena ondo jarraitzen dago, ez? Josu, ez dago problemarik, eta, batzutan, sartzen balin bada korreo elektronikoren bat, edo dena delakoa, egiten du zaratatxoa, baina, printzipioz oso ondo entzuten da. Aprovecho también para decir que he abierto una votación con una pequeña encuesta que tenéis ahí acerca de temas del dopaje, que nos puede servir para comentarla en el debate. Entonces, los oyentes y los asistentes y las asistentes podéis ir completando la encuesta y luego Josu hará una pequeña interpretación de las preguntas que he lanzado. Aurrera, Josu, barkatu. Dena den komentarioren bat egin behar baldin baduzu hitz egiten noan bitartean, edizu, ez? Bestela badirudi hemen nagoela bakarrik hitz egiten, eta Vale, egingo dut, aurrera. Venga, hau komentatuaz, aipatuko dut pizka bat, gu aritzen garen kirol esparruan edo egiten dugu, ez? En base a esto comentado con anterioridad, y a la hora de planificar los controles anuales, nosotros manejamos distintas áreas de actuación, ¿no? Las áreas de actuación en las que nosotros nos movemos, sobre todo, son pruebas relacionadas con el calendario federativo vasco, principalmente,
tanto en categoría amateur como en categoría profesional, y pruebas relacionadas con los calendarios federativos tanto estatales como internacionales. Esto en lo que a las pruebas que se realizan en la Comunidad Autónoma Vasca se refiere. Como novedad, se ha venido trabajando los 2 últimos años en la posibilidad de comenzar a realizar pruebas en animales. Este es un tema con el que después de pues varios años de trabajo para el desarrollo legislativo y demás, se ha puesto en marcha este año 2019. ¿no? En base a este campo de trabajo, nosotros realizamos una serie de acuerdos con distintas entidades para realizar 2 tipos de actuaciones. ¿no? En el área del dopaje, en el área del antidopaje, perdón, a la hora del control, existen distintas figuras. Existe la figura de la autoridad responsable de la recogida de muestras y existe la figura de la autoridad del control. En la autoridad responsable de recogida de muestras, diríamos que es una autoridad prestadora de servicios para controles que desean realizar otras entidades en determinadas pruebas. Es decir, el control no lo organizamos, ni lo planificamos, ni lo dirigimos, sino que hay una federación internacional, una federación estatal, que desea realizar un control en la Comunidad Autónoma Vasca y nos solicita a nosotros que realicemos esa tarea de la recogida. ¿no? Ellos nos indican el día, dónde, y nosotros lo que hacemos es recoger esas muestras. Y luego existe otra figura en la que nosotros actuamos como autoridad del control. En este caso, nosotros decidimos cuándo y dónde se realizan los controles y realizamos toda la tarea, es decir, desde la planificación a la propia recogida de muestras. Bueno, esto se ve igual más claro en esta otra diapositiva. Se ve, por ejemplo, las tareas que nosotros podemos realizar como autoridad de recogida de muestras para otras entidades. En el caso, aquí hay una serie de casos mencionados, que son una serie de pruebas internacionales que se realizan en nuestro territorio. Aquí se tiene un acuerdo realizado con la Federación Vasca de Atletismo, por ejemplo, para realizar una recogida de muestras para pruebas de carácter de atletismo, en este caso de European Athletic Association y de la IAF. Esto sería un poco la tarea que se realiza durante la temporada de crosses de invierno con los crosses internacionales que se vienen a realizar en la Comunidad Autónoma Vasca. Hay una serie de pruebas en las que están organizadas y dirigidas por la Federación Vasca, pero están en el calendario internacional. Para mantener este estatus de pruebas internacionales, la Federación Internacional le exige al organizador la realización de controles antidopaje. Entonces, en estas pruebas nosotros actuamos como autoridad de recogida de muestras y recogemos esas muestras para la Federación Internacional. Nosotros luego las mandamos al laboratorio que ellos nos indican y ellos son los que se encargan de la gestión de resultados. Es decir, los resultados derivados de estas muestras son gestionados por la Federación Internacional de Atletismo. Bueno, aquí hay una serie de ejemplos, como son los crosses internacionales de Sornocha, Lasarte, Boibar, la gimnástica de Ulía, Azpeitia-Azkoitia, la milla de Verango, antes la milla de Bilbao también, el maratón de Bilbao, el maratón de Donosti.
en esta serie de pruebas nosotros actuamos como autoridad de recogida de muestras. Aquí abajo se menciona también el acuerdo alcanzado con IFBB Euskadi. Son pruebas realizadas para la Asociación de Fisioculturismo y Bodybuilding, que es una asociación de carácter internacional, pero que tiene su delegación en la comunidad autónoma vasca, pero como tal no figura en el listado de federaciones deportivas vascas, por lo que pues bueno, se realiza un acuerdo de este tipo y luego ellos son los que se encargarían de la gestión de estos resultados. Otra figura sería en el que nosotros actuaríamos como autoridad responsable del control. Esto sería, por lo general, en las pruebas que figuran en el calendario federativo vasco y en determinados acuerdos que se llegan con algunas ligas privadas. Este es el caso que se da, por ejemplo, en el remo, en el caso de la Liga ARC, de Asociación de Remo del Cantábrico, tanto para realizar los controles y la gestión de resultados durante la temporada. Aquí se realiza la planificación y la realización de los controles y la gestión de los expedientes. En el último caso pasaría como con la federación, como con las federaciones deportivas vascas, que la sanción final la tendría que tomar la propia Liga ARC en lo que respecta a su calendario federativo, en lo que respecta a su calendario de regatas. En lo que respecta al calendario federativo lo tomaría la Federación de Remo. Este tipo de acuerdos se alcanza, como he mencionado, con la Liga ARC, con Donostia Cultura, el Ayuntamiento de Donosti, para la realización de los controles en las regatas de la Concha. Y siguiendo la línea anterior mencionada con el fisioculturismo y fitness, con otra asociación, en este caso es Euskal Fitness, entidad organizadora de distintas pruebas de esta modalidad en la Comunidad Autónoma Vasca. En este ámbito se empezó a trabajar hace 2 años, en el 2018 creo, hace 2 años sí, y bueno, es una modalidad que de momento está fuera del listado federativo, pero bueno, es una modalidad con un número de participantes, con una serie de pruebas en la comunidad autónoma vasca, y para poder acceder a realizar controles en este ámbito, pues se tuvo que llegar a unos acuerdos con las organizaciones que realizaban este tipo de controles. Bueno, otra de las tareas que se realizan dentro del programa anual pues es un poco la formación y el asesoramiento a distintas federaciones o entidades deportivas. Este año 2019 y el año anterior, 2018, se ha trabajado mucho en el ámbito de Herri Kirolak por 2 motivos. Se ha trabajado mucho en el ámbito de Herri Kirolak por la instauración de un reglamento antidopaje y la realización de controles en animales. Entonces, bueno, se han hecho distintas formaciones. Se ha hecho un curso de habilitación de veterinarios para poder recoger las muestras en las pruebas de arrastre, y se han hecho pues, bastantes reuniones o formaciones con técnicos y deportistas de la Federación de Herri Kirolak para explicar cuál iba a ser el nuevo escenario que se presentaba
ante esta novedad de realizar controles en animales. Aquí como mencionaba antes, se ha venido trabajando durante pues, 2 años, tanto con la Federación de Herri Kirolak como el Servicio de Ganadería de la Diputación de Vizcaya, como con los propios técnicos y deportistas del mundo de Herri Kirolak, para la realización de diversos reglamentos para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Para poder realizar los controles se necesita un marco jurídico que lo sustente. Y entonces ha habido que crear, pues, en el mundo del arrastre, y se modificaron tanto los reglamentos deportivos como se realizó un reglamento antidopaje en el que se asimilaron pues unos listados de sustancias prohibidos derivados del mundo, sobre todo de la hípica, de la Federación Internacional de Hípica, y luego también ha habido que realizar un reglamento disciplinario para, en el caso de que hubiera hubiera alguna violación de este reglamento, ¿no? También se ha trabajado desde el año 18, que se empezaron los contactos con la TUIF, con la Federación Internacional de Socatira, y de cara al Campeonato del Mundo que se iba a realizar y que se ha pospuesto ahora en el 2020, se iba a realizar en Guecho, el Campeonato del Mundo de Socatira en tierra. Y pues ya hace un par de años se empezaron los contactos con la Federación Internacional de Socatira. La Federación Internacional de Socatira no va a decir que no tenía experiencia, pero no realizaba, pues, bueno, una tarea muy extensa en materia antidopaje. Y bueno, cuando nos reunimos con ellos y vimos el número de controles que realizaban ellos durante el año y demás, la propia AMA también les indicó que era un número pequeño y que deberían incrementar ese número de controles que realizaban en los campeonatos. Y nosotros nos ofrecimos a colaborar con ellos para poder implementar un programa de controles antidopaje de cara al campeonato de Guecho 2020. Bueno, durante este año ha habido diversas reuniones. Nosotros en este caso lo que íbamos a realizar la tarea que antes he mencionado de autoridad de recogida de muestras. Es decir, nosotros íbamos a recoger las muestras durante este campeonato para la Federación Internacional de Socatira. Luego ellos serían los que pues tomarían las medidas derivadas de estos controles, ¿no? Otra cosa que se realiza anualmente son charlas para distintas federaciones vascas que nos lo solicitan, y para los jóvenes que se van incorporando a la Fundación Basquetín. Aquí en estas charlas para las federaciones y para los jóvenes de basquetín, bueno, pues explicamos un poco lo que es la normativa antidopaje, de qué se trata, cómo se realizan los controles y algunos problemas que nosotros podemos ver pues, que puede tener esta población, ¿no? Vemos nosotros, bueno, y se ve a nivel internacional, que muchas veces los jóvenes tienen cierto desconocimiento de lo que significa la reglamentación antidopaje, ¿no? Sobre todo las jóvenes que van ascendiendo en su nivel deportivo y han competido en categorías inferiores y de repente empiezan a tener un poco de proyección internacional y empiezan a ir a pruebas en las que es posible que tengan que pasar un control, ¿no?
o jóvenes que vienen de categorías inferiores y llegan a categoría, empiezan a competir en categoría élite y hay un mayor número de controles y en un momento dado pueden tener que pasar un control, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues nosotros les intentamos informar un poco de qué se trata el tema de la reglamentación antidopaje y los problemas que nosotros podemos ver, ¿no? Sobre todo encaminado a que no vengan problemas derivados del desconocimiento. Hay una serie de... Aquí destacaría tres aspectos. Nosotros les hacemos hincapié en que tengan cuidado con la medicación que toman. En este sentido hay una serie de fármacos, de medicamentos que pueden ser más comunes en el tratamiento de distintas patologías y que son susceptibles de dar un resultado adverso en un control antidopaje, ¿no? Estos medicamentos que igual ellos vienen utilizando no quiere decir que no se puedan utilizar si una persona lo necesita, pero requiere una serie de gestiones para poder seguir tratándose, ¿no? Es sobre todo el caso de los medicamentos relacionados con el asma, los beta-2 agonistas, y los medicamentos relacionados sobre todo en gente joven y en los últimos años, con el síndrome del déficit de atención, ¿no? Una serie de estimulantes pues que cada vez hay más población juvenil que consume y que no es que no los puedan consumir, pero para poder seguir tratándose necesitan hacer una serie de gestiones, como puede ser pues, el solicitar una autorización de uso terapéutico a sus federaciones de referencia, de manera que el día que vayan a un control pues no se encuentren con la sorpresa de que pues dan positivo por estas sustancias y son sustancias que ellos las necesitan normalmente y por desconocimiento pues puedan exponer a una sanción. También hacemos un hincapié sobre todo en el tema de la suplementación deportiva, que tengan cuidado con la suplementación deportiva que toman, que sea suplementación deportiva de garantías y que sepan que no van a tener un problema de una contaminación cruzada o algún tipo de problemas de este tipo, ¿no? Y luego también pues, les mencionamos el tema de las drogas sociales, ¿no? El tema de las drogas sociales que en un momento dado igual pueden pensar que no van a tener ningún problema y pueden tener problemas derivados de su uso fuera de lo que puede ser un consumo que no está buscando una mejora del rendimiento deportivo. Pero son sustancias que aún así están prohibidas en el Código Mundial. Como novedad aquí mencionar en el último párrafo la creación de un modelo de solicitud de controles. Se ha desarrollado una aplicación informática para que distintas federaciones o distintas organizaciones privadas de pruebas que quieran tener un control en su prueba lo puedan tener. Muchas veces nosotros recibimos llamadas de pruebas que quieren tener un control en su prueba y nosotros no podemos dar respuesta a todo porque nosotros tenemos un presupuesto, hay pruebas que nosotros consideramos de interés dentro del Programa Nacional de Controles y otras que, bueno, bien por falta de presupuesto o porque no consideramos que es tan necesario, pues igual no se realizan. Ahora, pues bueno, siempre y cuando la prueba tenga el aval federativo, pues se va a poder solicitar este tipo de pruebas para que se hagan unos controles acordes a la ley, ¿no? Bueno, yendo un poco para adelante y hablando de los controles,
Eh, los controles antidopaje están descritos en el Código Mundial Antidopaje y están sujetos a unos criterios muy estrictos. Están pues muy definidos el cómo se tiene que realizar, ¿no? Desde la Agencia Vasca nosotros realizamos todos los controles siguiendo las indicaciones, los estándares internacionales de control de la Agencia Mundial Antidopaje. Asimismo, también respetando la legislación estatal y la legislación de la Comunidad Autónoma Vasca. En el caso de las muestras recogidas en personas, estas muestras son recogidas por personal habilitado por la Agencia Estatal Antidopaje marca tú, por la Agencia Vasca Antidopaje. Son médicos que están habilitados tanto para trabajar, tanto por el Estado como por la agencia vasca. En el caso de las pruebas con animales, son licenciados en veterinaria habilitados por la Dirección de Deportes para realizar esta tarea de agentes de control. Las muestras recogidas por la Agencia Vasca Antidopaje, a no ser que haya alguna federación internacional para la que hemos recogido esta muestra que nos lo solicite de otra manera, nosotros trabajamos con el laboratorio de LIMIR, el Laboratorio Antidopaje de Cataluña, que es uno de los dos laboratorios habilitados en el Estado. No hay muchos laboratorios en los que se puedan analizar las muestras recogidas. A nivel mundial hay alrededor de 30 laboratorios y fuera de estos laboratorios no se pueden analizar las muestras recogidas para que tengan un valor. Nosotros las muestras que nosotros recogemos, como he mencionado, las analizamos en el Laboratorio Antidopaje del IMIN de Barcelona, o en el caso de que otra agencia nos lo solicite y quiera que se lo mandemos a otro laboratorio, se lo mandamos a otro laboratorio. Las muestras que recogemos para el Estado, para la EPSA, las solemos mandar al laboratorio de Madrid, de la EPSA, que es con el que ellos trabajan principalmente. Bueno, en esta otra diapositiva vemos los controles que se han realizado este año, que han sido 311 controles, de los que 304 han sido muestras fisiológicas de personas y 7 han sido muestras en animales. Para ello, estas 311 muestras se han recogido en 76 intervenciones o misiones de recogida. Perdón. Bueno, yo creo que es un número de muestras pues bastante correcto y de momento yo creo que bastante proporcionado por lo que a la población se refiere respecto a lo que se recoge, pues, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Vemos un poco la evolución de las muestras que se han ido recogiendo aquí desde el año 2014. La idea de la Agencia Vasca es un poco establecerse en torno a las 300 y pico muestras propias y a partir de ahora, si hay pues, un número de solicitudes de muestras, pues que se añadieran a estas, ¿no? Es decir, tener un programa propio de en torno a 300 muestras pensamos que es un número más que adecuado. Aquí se ve un poco la evolución de las muestras que se han ido recogiendo estos años. Llama la atención en el año 2016, por motivos presupuestarios, que bajó bastante el número de muestras recogidas. Creo que es el año en que se congelaron los presupuestos y bueno, pues un montón de actuaciones a nivel de comunidad pues que se vieron recortadas y entre ellas pues la nuestra, ¿no?
bueno, en base al tipo de muestras recogidas, vemos un poco la distribución de las muestras recogidas en competición y fuera de competición. Este año el número de muestras recogidas fuera de competición ha sido más bajo que en otros años y bueno, esto es un poco en base a las solicitudes que hemos tenido. Quizás otros años pues hemos tenido más solicitudes por parte de la EPSAT para recoger muestras fuera de competición de las que hemos tenido este año. Otros años pues ha habido pruebas en las que, bueno, pues es que se han desarrollado en la comunidad autónoma vasca, aun siendo de carácter nacional e internacional, en las que la EPSA pues, nos ha solicitado a ver si le podíamos recoger las muestras pues, a determinado deportista que estaba alojado en determinado sitio. La idea sería que el número de muestras recogidas fuera de competición podría ser superior a este porcentaje de muestras que se han recogido este año. Claro, para la realización de las muestras fuera de competición es muy importante el estar activo en el sistema Adams que mencionaba anteriormente cuando hablaba de que la Agencia Vasca Antidopaje figurara dentro del listado de la Agencia Mundial Antidopaje de pleno derecho. El tener acceso al sistema Adams te da pie a poder tener acceso a la localización de los deportistas que están en el pool ese de Adams, ¿no? Que tienen la obligación de poner pues, por lo menos una hora al día en donde se encuentra. Sin esto es difícil realizar pues, la tarea de los controles fuera de competición. Bueno, estamos a expensas de ello y yo creo que este es un número que otros años ha sido mayor y yo creo que a futuro, en otros años, pues será mayor también. Por el tipo de control que se realiza, una vez recogida la muestra, una muestra puede tener distintos tipos de análisis. De entrada, hay un análisis que es en competición o un análisis que es fuera de competición. Esto bueno, está relacionado con si se recogen las muestras en una competición o no. Hay un tipo de sustancias que están prohibidas en competición y hay otro tipo de sustancias que están prohibidas fuera de competición. Entonces, el análisis que se realiza es distinto en base a en qué situación se ha recogido la muestra. Fuera parte de esto, sobre una muestra recogida se pueden solicitar una serie de análisis. Estos análisis son unos análisis extra que se realizan sobre una muestra. Es decir, un deportista puede pasar un control y de esa muestra que se realicen el test sobre un pool de sustancias determinadas. Pero hay una serie de sustancias que quedan fuera de este pool para las que hay que solicitar un análisis extra. Este es el caso de la EPO y las ESAs, de la eritropoyetina y de los estimulantes de la serie roja, sustancias que realizan una tarea similar a la eritropoyetina. Lo mismo pasa con los factores liberadores de la hormona de crecimiento y lo mismo pasa con el IRMS. El IRMS es una técnica bueno, hace un cribaje para saber si los valores de testosterona o derivados de ella
son orgánicos o inorgánicos, es decir, si es sintética o es producida por el propio cuerpo. Aquí pone 5 análisis IRMS, yo creo que han sido en torno a 15. Este dato está mal. Bueno, como vemos aquí, el hecho de que se realicen 200 análisis de EPO y de estimulantes de la serie roja, bueno, esto supone un costo adicional bastante grande respecto al realizar simplemente un control normal, pero bueno, creemos que es un costo justificado, que le da valor a los análisis que se hacen. Bueno, se puede decir que de esta manera son más exhaustivos y sobre todo en determinadas modalidades deportivas están más que justificados. Los estándares internacionales, las indicaciones internacionales lo recomiendan, lo que pasa que, bueno, pues esto como supone un costo extra, pues no siempre se hace. En este caso, en un número importante de las muestras, pues aquí se realiza. Bueno, aquí vemos un poco el número de controles realizados por modalidad deportiva, ¿no? Bueno, esto es otra cosa que varía de año a año. En este año se ha actuado en 21 modalidades deportivas. Hay años que es alguna más, hay años que es alguna menos. Siempre hay una serie de modalidades deportivas que siempre están presentes en este listado. Pues, bueno, puede ser el atletismo, el ciclismo, el triatlón, la pelota, distinto tipo de modalidades deportivas que siempre están presentes en este listado. Y luego hay algunas que, pues bueno, que unos años están más presentes y otros años están menos presentes. En base a los deportes controlados anualmente, que representan el número mayoritario, todos los años se hace pues en alguna modalidad menos, en la que se actúa menos frecuentemente, pues siempre se hacen actuaciones pues para ver también un poco cómo están pues las cosas en otros deportes, ¿no? Bueno, básicamente se ve aquí cuáles los deportes más testados, sobre los que más se suele actuar. Llama la atención aquí claramente pues el remo posiblemente, ¿no? El número de controles que se realizan en el remo es muy alto por diversos motivos. Es muy alto de entrada por el tipo de deporte que es. Es un tipo de deporte en la que las plantillas son muy amplias, en la que hay gran número de deportistas, y luego es uno de los deportes que podríamos decir es estratégicos para el gobierno vasco, puesto que es un deporte con mucho arraigo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y luego también dispara el número de controles el hecho de que pues haya acuerdos con distintas entidades de este ámbito, ¿no? Es decir, en el caso de la ARC, en el caso de las regatas de la Concha. Entonces aquí ya hay un número de controles amplios que están comprometidos antes de empezar el año. Si solo serían los controles que se realizan dentro del programa establecido por la Agencia Vasca, pues posiblemente sería menor, pero al llegar a este tipo de acuerdos con estas entidades, pues hace que los controles aquí, pues el número de controles se dispare. Bueno, el número de emisiones o de salidas a la recogida de muestras está bastante acorde con el número de controles cogidos en general. El remo también destaca por encima de otros deportes, y luego pues están
ciclismo, atletismo, triatlón, tanto en número de muestras como en número de salidas a recogida de controles. Respecto al género, bueno, se ve que hay el mayor porcentaje de muestras, en torno a un 80%, son recogidas en categoría masculina. Y bueno, esto se ve que está muy desproporcionado, pero también responde un poco al número de licencias federativas que se tienen, ¿no? En torno al, no sé si es al 23, al 25% por ahí de las licencias federativas pueden ser pertenecientes a mujeres. Entonces, bueno, el número de muestras recogidas es un poco acorde de eso. No tendría sentido de que fueran aquí un 50% hombres y un 50% mujeres, porque supondría que las mujeres porcentualmente estarían pues infinitamente más testadas que los hombres. Por tipo de evento, repito que estos son datos de lo que ha sucedido en el 2019. Otros años puede variar un poco. La mayoría de las muestras son recogidas en muestras, en pruebas de carácter autonómico. Luego hay un 7% de muestras de carácter nacional y un 8% en muestras de carácter internacional. Por tarea realizada en los controles, el 70% de las veces nosotros actuamos como, aquí veo que está invertido, no, el 70%, el 76% de las veces nosotros actuamos como autoridad del control, es decir, nosotros nos encargamos de planificar y de realizar el control, así como la gestión de los expedientes que se pudieran derivar de estos controles. En un 25% de las muestras nosotros realizamos la tarea de autoridad de recogida de muestras, en el que hay otra organización que nos ha indicado que recogiéramos estas muestras. Ellos nos marcan la pauta, dónde, cuándo, cómo, y ellos se encargan de la gestión de los resultados. Los resultados que se han dado este año. Bueno, en base a los resultados recibidos del laboratorio, ha habido 22 resultados analíticos atípicos. Bueno, por aclarar un poco. Dentro de esto quiere decir resultados que no son normales, diríamos, ¿no? Cuando lo que comúnmente se interpreta como un resultado, cuando no es negativo, es un resultado atípico. Esto no quiere decir que haya una violación del reglamento antidopaje. De estos resultados atípicos, en 12 casos, ha habido unos valores esteroidales alterados. Es decir, bien la testosterona o alguna otra hormona ha estado fuera de unos valores normales. En esto no, el laboratorio te lo indica, que estos valores están alterados. El resultado es un resultado negativo en base al análisis que se ha realizado, y para descartar que estos valores esteroidales se deban a motivos endógenos o exógenos, es cuando se realiza el análisis IRMS. El análisis IRMS se encarga de realizar un perfil para la confirmación de que el perfil esteroidal está alterado por motivos metabólicos, no porque se haya añadido una sustancia exógena.
Dentro de estos son 12 resultados atípicos. Dentro ha habido otros 2 resultados que en un principio el laboratorio los reporta como un resultado analítico adverso. En este caso han sido 2 muestras por terbutalina, es un beta-2 agonista, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento y el control del asma. Y ha habido 2 casos en las que bueno, pues el resultado analítico ha sido por esta sustancia. En estos casos, el atleta, si tiene solicitada una autorización de uso terapéutico, no se inicia, no se da comienzo al expediente sancionador. Esto es un poco en relación con lo que mencionábamos antes, de que las charlas que hablábamos con los jóvenes, de que en el caso de que alguien pudiera tener un tratamiento de este tipo, la importancia de tener solicitada la correspondiente autorización para, en el caso de que aparezca en el control, pues no tuvieran problemas, no se les sancionara. Y luego ha habido 8 resultados analíticos adversos que sí son violaciones del reglamento. Es decir, son resultados en los que aparece una sustancia prohibida y que no hay justificación alguna para consumir este tipo de productos. Bueno, aquí los resultados analíticos han sido por distintas sustancias. Aquí vemos en el punto 1 y en el punto 2 los resultados adversos por eritropoyetina. En los 2 casos se abrió el expediente sancionador y después de gestión del expediente, solicitud de análisis de muestra B, alegaciones y demás, se deciden sancionar al deportista y se da traslado de la sanción al resto de organismos deportivos, ¿no? En el caso de cuando hay una gestión de un resultado adverso, la fase inicial del expediente se gestiona desde la Dirección de Deportes, es decir, ponerse en contacto con el deportista, el que pueda solicitar la realización de un contraanálisis o el análisis de la muestra B, el que se abra un periodo de alegaciones y demás. Y cuando este proceso ha finalizado y la sanción es firme, se da traslado a la federación de referencia de este deportista y a la federación internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje también. Es decir, cuando el proceso ha terminado, esto se notifica a la federación que le has pedido la licencia a este deportista, que es en última instancia la que tiene que retirarle la licencia, a la Agencia Estatal Antidopaje, Federación Internacional y Agencia Mundial Antidopaje. 2 casos de estos han sido por eritropoyetina. Un tercer caso en el que ha sido un caso por cannabis. Lo mismo, el proceso es el mismo. Puede haber alguna variación en el caso, depende de la sustancia. Desde el momento inicial, en algunas sustancias, como puede ser la eritropoyetina, hay una suspensión cautelar pues eso, desde el momento en el que se recibe el resultado del laboratorio. Y luego todo el expediente se desarrolla con el deportista suspendido cautelarmente. En el caso de alguna sustancia, puede que esto no sea así. Sobre todo en el caso de sustancias pues más de otra categoría y más blandas, o en el caso de sustancias que pudieran ser susceptibles de que el deportista pues, pudiera tener una justificación para consumir este tipo de medicamento, ¿no? En el caso de un beta-2 agonista, un tratamiento para el asma, o en el caso de un estimulante para el tratamiento del déficit de atención o alguna cosa así. Luego en el caso 4 tenemos otro resultado analítico adverso
esteroides anabolizantes androgénicos. En este caso, un deportista que en la muestra pues, encontró noradrosterona, noreticona anómala y clenbuterol. Lo mismo. Aquí se instruyó el expediente, se sancionó al deportista y se da pues eso, conocimiento de la sanción tanto a la federación de referencia de él como a la Federación Internacional de la Modalidad. Un quinto caso, este año por otra sustancia del mismo grupo, de agentes anabolizantes, el clenbuterol, y en este caso también aparecieron sustancias del grupo S5, diuréticos y enmascarantes. Furosemida y bumetamida son unos diuréticos que pueden tener distinto tipo de aplicaciones, bien sea pues, para perder peso o si no para enmascarar el consumo de otro tipo de sustancias. Y por tamoxifeno, que es un modulador hormonal. El proceso el mismo. Se inició expediente, se sancionó al deportista y se notificó a las federaciones de referencia. Y luego un último caso, que es un caso también por un estimulante de la serie roja, en este caso es cera, una sustancia análoga a la eritropoyetina. Y bueno, este caso ha sido en fechas más posteriores del 2019. El expediente está en gestión. Debido al tipo de sustancia que se trata, al deportista se le puso una sanción cautelar. Está sancionado momentáneamente mientras se instruye el expediente. Debido a la situación esta excepcional que estamos viviendo, pues ahora todos los expedientes deportivos pues están parados a espera de que pues, se levante el estado de alarma y demás y se pueda reiniciar. Y luego, por último, mencionar, como hemos dicho antes, este año se ha empezado a realizar muestras en animales, en pruebas de arrastre. Era una cosa que ya se venía pues, bueno, intuyendo la necesidad de realizar en base a situaciones que se habían vivido con anterioridad en la comunidad autónoma vasca. Es por esto que hemos dicho que se desarrollaron pues eso, unos reglamentos antidopaje, unos reglamentos deportivos, unos reglamentos sancionadores. Y estos dos últimos casos son dos muestras en animales. En este caso han sido por AINES, antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco y naproxeno. Bueno, en decir que la lista de sustancias prohibidas que se utilizan en animales, la lista de la Federación Internacional de Hípica, abarca un tipo de sustancias que es distinto al que se utilizan en personas y el uso de AINES, que pues, diclofenaco o naproxeno, que puede ser muy común en personas, en el caso de los animales, pues está prohibido. Bueno, son las fases iniciales de la realización de controles en el ámbito de animales. No es que sean sustancias, diríamos, demasiado gruesas en el sentido de decir pues que fuera un anabólico o que fuera un estimulante. En el caso de una clara mejoría del rendimiento deportivo en animales, pero sí son sustancias que están prohibidas. Y bueno, pues aquí aparecen también. Y bueno, aquí ya llegando un poco al final, mostrar un poco los datos
algunos de los datos los hemos visto antes en cuanto al número de muestras recogidas año a año, en cuanto al número de salidas o de pruebas en las que se han realizado estos controles, la evolución también de la cantidad de modalidades en las que se ha intervenido y el número pues, de resultados adversos que ha habido durante los años. Abajo también se puede apreciar las modalidades deportivas en las que se han dado este tipo de resultados adversos. Bueno, destaca aquí hay un poco pues de todo. Hay sustancias que claramente pues bueno, están dirigidas a mejorar el rendimiento deportivo de los deportistas y están prohibidas. Y hay otro tipo de sustancias que, debido al ámbito de actuación que podemos tener nosotros, en las que muchas veces está cerca el ámbito amateur y el ámbito profesional, pues hay sustancias como pueden ser los beta-2 agonistas, que repito, son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del asma, o como puede ser en el caso de un metilfenidato, año 2017, que son pues deportistas que están medicados, que igual han estado con este tratamiento durante toda su vida, pero nunca han pasado un control antidopaje y de repente un día se ven que tienen que pasar un control y pues no tienen realizadas las gestiones necesarias para solicitar una autorización de uso terapéutico. Igual serían deportistas que tendrían derecho y que estaría justificado el tratamiento con estos medicamentos, pero claro, pues está el problema ahí de haber hecho la gestión necesaria para poder tomarlos, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que se ha realizado durante el 2019, es un poco lo que se viene realizando durante estos años. Y esta sería un poco una idea general, así, de por dónde nos movemos. No sé si tenéis algún tipo de cuestión. ¿O Jon? Bai, bueno, lehenengi eta behin eskerrik asko aurkezpen potolo honengatik. La verdad es que ha sido una presentación muy extensa con un montón de datos y explicaciones y, bueno, obviamente la temática no es una temática genérica ni probablemente a todos los técnicos o practicantes de deporte les puede interesar, pero bueno, entiendo que realmente quien está aquí es porque realmente le parece un tema interesante dentro de las áreas del deporte. Entonces, bueno, paralelamente a tu intervención, desde Quirol Escola hemos lanzado una pequeña encuesta que nos va a servir un poco quizá de eje para hacer la segunda parte de la presentación, que es un pequeño coloquio. Y bueno, yo te voy dando un poco los datos de lo que la gente ha respondido en la pequeña encuesta que hemos lanzado. Y bueno, pues puedes hacer una pequeña valoración de lo que la gente opina, que la gente no opina, hasta qué punto estamos en lo cierto o bueno, o hasta qué punto las preguntas que hemos planteado desde Quirol Escola eran pertinentes o no eran pertinentes. ¿Te parece? Bien, bien. Vale. La primera pregunta era, ¿cree que los datos de las pruebas y resultados positivos oficiales reflejan la utilización real de sustancias en el deporte vasco? Hemos circunscrito lógicamente las preguntas al ámbito de lo vasco en concreto. Bueno, pues ante esta pregunta, 4 de cada 5 dicen que no, la utilización es mayor, y 1 de cada 5 dicen que sí, que las pruebas y los resultados positivos se corresponden con la realidad. ¿Qué opinas a que 4 de cada 5 sientan que la utilización es mucho mayor que lo que se prevé a la vista de los resultados? Hombre, esto yo creo que en todos los ámbitos de la vida los resultados siempre
indican parte de lo que hay, ¿no? Es decir, estos no son los resultados aquí, o la gente que ha tenido un resultado adverso, no son todos los consumidores. Como ahora mismo estamos viendo, con un tema más de actualidad, todo el mundo que ha dado positivo en un test para el coronavirus, todos los afectados por coronavirus no son los que han dado positivo en el test, puesto que a todo el mundo no se le ha hecho el test, y con esto sucede lo mismo. Aquí hay unos resultados, pero evidentemente estos no son todos los que han consumido. Habrá alguno más que haya consumido y que no se le haya realizado el test, o alguno al que consuma incluso haya pasado un test y no haya dado positivo. Vale, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a intentar ser breves porque hay preguntas también de los oyentes, preguntas genéricas, y bueno, pues hagamos una valoración rápida. Preguntábamos, ¿cómo abordaríais el problema del dopaje? En una opción múltiple. No haría controles así no hay positivos, tal y como se hace, más o menos, haciendo más pruebas u otros. Bueno, pues la opción haciendo más pruebas saca un 60% de los votos, un 30% tal y como se hace, poco más o menos, y un 20% diría que más. En principio no hay prácticamente nadie que diga que no haría controles así no hay positivos. Entonces, bueno, la opción, ¿cómo valoras el que la gente vea el hacer más pruebas como primera opción y que pues 1 de cada 3 aproximadamente esté contento con la política que se está llevando? Hombre, el realizar más pruebas siempre es una opción. Está claro que cuanto más pruebas o más controles se realicen, pues más controlado estará el ámbito del deporte. Pero nosotros también muchas veces no hacemos ni todas las pruebas que quisiéramos, bien por medios técnicos, porque no se puede controlar siempre y cuando se quiere a determinados deportistas, y por medios presupuestarios. Pero bueno, yo creo que para lo que es la comunidad autónoma vasca, 300 muestras anuales, pues no está mal, y bueno, que siempre se puede hacer más es evidente, y que la manera de intentar controlar esto es entre otros métodos, haciendo pruebas, y sobre todo a través de la formación y la concienciación que tiene que tener la gente en este ámbito. Vale, la tercera pregunta, les decíamos, ¿dónde harías más controles? ¿En competición, fuera de competición o en ambas? Bueno, pues prácticamente 2 de cada 3 responde que lo haría en ambas y 1 de cada 3 responde que fuera de competición. En competición no parece ser que la gente sea muy partidaria de hacer controles. ¿Cómo valoras esto? Bueno, yo pienso que hay que realizar controles tanto en competición como fuera de competición, porque los resultados indican que en competición también aparecen resultados positivos, y por otro lado, sobre todo en determinado grupo de deportistas, nos gustaría poder hacer más controles fuera de competición, como son las indicaciones internacionales que así lo recomiendan. Pero para esto también necesitamos tener la capacidad para ello. Vale. Cuarta pregunta. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿hay más uso de sustancias dopantes en el entorno estatal? Bueno, pues 4 de cada 5 está en desacuerdo. Por lo tanto, intuyo que piensan que hay más uso de sustancias dopantes en el entorno que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 1 de cada 5 dice que está parcialmente de acuerdo. Paradójico que prácticamente nadie está de acuerdo con esta afirmación. ¿Cómo lo percibes tú? No, yo no creo que en este... No creo que aquí seamos distintos
al resto del Estado. No creo yo que ni aquí ni que se consuman más ni que se consuman menos. Sí, de hecho, algunas de las referencias que has puesto creo que están bastante alineadas. Los resultados que obtenemos nosotros, número de muestreos respecto a positivos, están alineadas con casi la mayoría de los resultados que se obtienen por ahí. Por lo tanto, si aquí se consumiría menos, tendría que haber menos positivos respecto al número de pruebas, entiendo yo, ¿no? Para que sería algo significativo, entiendo. Sí, los números de la Agencia Mundial Antidopaje vienen a decir que depende del año, entre 1,6 o así, de los resultados suele ser adverso. 1,6, 2, aquí los resultados que se manejan son parecidos. Ha habido algunos años que hemos estado por debajo, ha habido algunos años que hemos estado por arriba, pero los resultados indican que estamos en la línea de lo que hay por ahí. Muy bien, y una última pregunta que habíamos lanzado, quizá podría tacharse un poco de capciosa, pero un poco para valorar hasta qué punto había un contraste entre la percepción de lo que se está usando más allá de lo que indican los números, con lo que parece ser que estabas de acuerdo y veías claramente que había un desajuste quizá entre la utilización y el número de positivos, y les habíamos preguntado, más allá de los positivos públicos, ¿has tenido contacto o certeza de uso de sustancias dopantes por alguien de tu entorno? 2 de cada 3 personas dicen que no, y 1 de cada 3 dicen que sí. Esto elevaría prácticamente pues, hasta un 30% la posible utilización, si admitimos esta muestra, que es 50 respuestas, de 50 respuestas, diciendo que sí, que han tenido pues, algún tipo de certeza de utilización de esto. ¿Te parecen datos coherentes? ¿Son exagerados? ¿Son percepciones no perfectamente bien ajustadas? ¿O Bueno, es difícil de valorar. Una cosa es tener constancia de que una persona pueda estar consumiendo o abusando de determinadas sustancias, y otra cosa es tener la certeza. Bueno, en el mundo del deporte muchas veces se oyen esos comentarios sobre uno o sobre aquel o el de allí, que si habrá tomado, que si no habrá tomado. Y otra cosa es luego, efectivamente, que eso sea así. O sea, una cosa es la percepción que se pueda tener y otra cosa es cuál es la realidad. Esto me lleva, por ejemplo, a otros ámbitos del deporte, quizás no tan de competición, y es un ámbito que nosotros hemos empezado a trabajar ahora, que es en el ámbito no quiero decir de los gimnasios ni de la musculación, pero sí de un poco de la imagen física, ¿no? La percepción de que la gente que se pone muy fuerte, muy rápido, muy tal, que está haciendo uso de sustancias, y trabajando un poco en este ámbito, sí que hay un número de personas pues que nos parece que es elevado, no que sabe que hay otras personas que consuman, pero a la que sí dice que ha tenido acceso, ofrecimiento, conocimiento de poder tener acceso a este tipo de sustancias, sobre todo encaminadas a la mejora del aspecto físico o la supuesta mejora y la musculación. Entonces, depende. Pero ya te digo, como en muchos ámbitos de la vida, el hablar o el sospechar es fácil y es libre, y luego eso hay que demostrarlo. Osondo. Bueno, vamos a lanzar unas preguntas que han dejado los asistentes y las asistentes, que, bueno, alguna de ellas creo que es muy interesante. Borja pregunta, ¿en qué tipo de competiciones fuera del ámbito federativo se realizan controles antidopaje? Entiendo que en la comunidad autónoma. ¿En qué tipo de competiciones? Fuera del ámbito federativo, sí, se realizan controles antidopaje. Pues fuera del ámbito federativo,
en modalidades deportivas fuera del ámbito federativo en principio no se realizan. Como he mencionado antes, se han realizado en el ámbito del fisioculturismo y fitness, que como tal no está dentro del listado de federaciones deportivas. Y en ese ámbito, pues sí que se han realizado controles que quizás en otros sitios pues no se realizan. Pero por lo demás, todos los controles se realizan en deportes, en modalidades deportivas del ámbito federativo. Es más, a la hora de poder extender luego algún tipo de sanción es necesario de la federación para que la federación pueda retirar las licencias, ¿no? Muy bien. Ekain, bueno, primero felicita por la presentación y el trabajo hecho en Euskadi en antidopaje, porque dice que Euskadi es la única comunidad autónoma en el mundo con una agencia antidopaje, a excepción de Bélgica, que es un caso diferente. Dicho esto, ¿cómo os percibe el resto de instituciones antidopaje? Has hablado del reconocimiento de la WADA, pero ¿qué piensa la WADA de la Agencia Vasca de Control de Dopaje y la Agencia Española de Prevención de Salud, de la Salud y el antidoping? Las demás comunidades autónomas os toman, bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? ¿Os toman como referentes o despertáis algo de animaversión, por ejemplo, en la Agencia Española? ¿Habéis recibido alguna petición para aconsejar a algún gobierno autonómico en la creación de su propia agencia? Bueno, aquí hay distintas cosas, ¿no? Así, la última que me ha quedado más fresca, si hemos recibido alguna consulta de otras comunidades autónomas y es que sí, de alguna dirección de deportes de otras comunidades autónomas, sí se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo hemos echado a andar este tema, cuál ha sido la legislación y demás. Y bueno, nosotros hemos colaborado con ellos en lo que se ha podido, les hemos mandado nuestro modelo de reglamentario, la ley, y bueno, les hemos contado los pasos que hemos ido dando nosotros. Respecto al reconocimiento y la percepción, tanto a nivel nacional como internacional, bueno, por un lado está la percepción que puedan tener incluso de otras comunidades autónomas los propios deportistas, en el sentido de que cuando vienen a competir a la comunidad autónoma vasca, saben que pueden estar expuestos a tener que pasar un control y quizás en otras comunidades autónomas, pues a no ser que, es decir, en otras comunidades autónomas o el control viene dirigido por la Agencia Estatal Antidopaje o es posible que no haya control, y en cambio en la comunidad autónoma vasca pues hay dos agencias de control actuando, con lo que pues bueno, los deportistas sí que tienen esa percepción de que en pruebas aquí pues puede haber más controles que en otros lados. Y luego respecto a la percepción internacional, de cara a la Agencia Mundial de Antidopaje, cuando he mencionado antes el tema del reconocimiento internacional, nuestros datos, los resultados de nuestros controles y los controles realizados desde el laboratorio cuando recibe las muestras, los resultados se envían tanto al que ha realizado el control como a la Agencia Mundial Internacional, o sea, a la Agencia Mundial Antidopaje y a las federaciones internacionales, de manera que cualquier resultado adverso pues pueda ser monitorizado desde distintos sitios, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, desde el inicio de nuestra andadura, los datos de la Agencia Vasca Antidopaje están reflejados en la memoria anual de la Agencia Mundial Antidopaje. Nuestra tarea está contemplada y se sabe que se realiza. Otro caso es el hecho de que nosotros pudiéramos figurar en la base de datos de la Agencia Mundial Antidopaje como lo que ellos denominan como co-designatory, que es como gente que ha podido firmar, agencias que han podido firmar el código.
Y esto es lo que nosotros estamos buscando para poder tener acceso a determinadas herramientas que la propia Agencia Mundial Antidopaje tiene, como es el ADAMS que nos mencionaba anteriormente. Para esto, nosotros no nos podemos presentar, o sea, nosotros ya nos hemos presentado y hemos hecho esta solicitud, pero el que tiene que realizar la solicitud es la agencia estatal de referencia del país. Es decir, en este caso esta solicitud tiene que ir por parte de la EFSA hacia la Agencia Mundial Antidopaje. La EFSA tiene que solicitar que nos den de alta a nosotros. Y bueno, esta es una gestión y un tema que se está trabajando con la Agencia Estatal Antidopaje y con el CSD. Y bueno, pues bueno, es un tema que aquí pues afecta en distintos ámbitos, ¿no? Es un tema técnico, es un tema de medios, es un tema político, es un tema, bueno, aquí influyen distintos factores a la hora de que la agencia estatal solicite a la agencia mundial el reconocimiento de pleno derecho de nosotros, ¿no? Es un caso que en otros estados se da. Como bien ha mencionado esta persona, en Bélgica hay 5 agencias registradas en la Agencia Mundial Antidopaje, por aparte de la Agencia Nacional Belga. Pero la Agencia Nacional Belga ha tenido que en algún momento hacer la solicitud para que en la Agencia Mundial Antidopaje se reconozca a la agencia francófona, a la valona o a las distintas agencias que pueden existir en Bélgica. No sé si me he dejado alguna de los apartados que mencionaba esta persona. No, yo creo que está muy, muy completa. Una pregunta, esta es un poquito más breve, de Jonathan. Noren mendekoa da dopinera aurkako Euskal Agentzia? Noren, barkatu? Mendekoa. Mendekoa? Bai, suposatzen dut jakin nahi duela, bueno, gobernuarekiko zenolako erlazioa duen. Bueno, hau hasiera baten, bere egunean, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaritzak martxan jarritako egitasmo bat da. Hau bere egunean, 2005 garrenean uste dut izan zala, hasi zala gobernua honen inguruan beharrean, legean bazegoen hasieran parte farragoso legar horretan azaltzen saiatu naizen parte horretan. Aipatzen eban moduan, legean kontemplatuta zegoen gauza bat da, legea desarrollatuz jun izan da denboran zehar, eta kirol zuzendaritzari zegokion alor honetan aritzea. Hasiera baten kirol zuzendaritzatik bertatik egiten zen zera bat zen, eta gero 2009-2010 urte horretan berez dopinaren aurkako Euskal Agentzia sortu zen. Beti ere kirol zuzendaritzatik kudeatuta edo adscrito a la Dirección de Deportes esaten da. Bai. Bai. Beste galdera bat, otra pregunta del chat de YouTube de Sigor. A la hora de montar el espacio para el control, ¿hay diferencia de requisitos según la categoría de la prueba? ¿Cómo influye en la organización? Así izan da, a la hora de montar el espacio para el control, ¿hay diferencia de requisitos según la categoría de la prueba? ¿Cómo influye en la organización? Bueno, por ley, el área de control del dopaje es un requisito que tienen que cumplir las pruebas para poder llevar a cabo la prueba. Es decir, pensamos que se puede montar una prueba deportiva teniendo una meta, bueno, no quiero decir que este sea el caso, que la gente no me malinterprete,
A la hora de montar una prueba deportiva, lo mismo que necesitamos un permiso federativo, en el caso de que haya que utilizar la vía pública, un permiso de interior, de la Archaña, que haya que tener unos mínimos para desarrollar la prueba en cuanto a arbitraje, cronometraje, meta, balizaje y demás, es responsabilidad del organizador de la prueba el tener preparada un área de control del dopaje, independientemente de que haya control o no. Claro, esto para determinadas organizaciones pues es una cosa pues muy complicada. Muchas veces el llevar a cabo una prueba, sobre todo en muchas pruebas de carácter autonómico, incluso internacional también, y total, hay una gran parte de voluntariado, los medios son los que son, y pues esto es una tarea y un cargo extra el disponer de un área de control de dopaje. El área de control de dopaje además está muy claramente definida por la Agencia Mundial Antidopaje y es la misma, o los requisitos son los mismos para un control en los Juegos Olímpicos o un control en una prueba de ámbito autonómico. Los requisitos en principio deberían ser los mismos. Esto es un tema con el que pues, nosotros hemos lidiado durante muchos años, de pues, llegar a pruebas en las que el área de control de dopaje pues, no reúna las condiciones idóneas para poder desarrollar esta tarea. Con el tiempo, las organizaciones han ido cogiendo conciencia de esta situación y dentro de sus posibilidades, pues bueno, quien más, quien menos ha ido, sobre todo la gente a cuyas pruebas se acude más normalmente a hacer controles, pues ha ido cogiendo conciencia de este problema o de esta situación y cada vez están más preparados. Pero bueno, ya te digo que depende de la capacidad que tenga la organización, pues suele ser la cosa mejor o peor, pero en principio los requerimientos serían los mismos para una prueba de carácter nacional, internacional o autonómico. Algunas veces esto es muy difícil, pero bueno, nosotros algún tipo de prueba solemos llevar pues, un furgón medicalizado para poder habilitar un área de control del dopaje pues, lo más digna posible, cumplir con los estándares pues, en situaciones un poco excepcionales. No sé, se le ocurren pruebas ciclistas que pueden terminar en la punta de un monte o carreras de montaña que pueden terminar en parajes un poco, pues eso, poco urbanizados y que no hay demasiada disposición para esto. Vale, Ekain pregunta, vamos a intentar ser breves porque hay bastantes preguntas y andamos un poco pasaditos de tiempo, entonces te voy a pedir concreción en las respuestas si puede ser, Josu. Ekain, ¿qué ha supuesto esta crisis del COVID-19 y el confinamiento para la labor de la Agencia Vasca Antidopaje? Se refiere a realización de controles, actividades de prevención, educación, planificación de controles. Pues ha supuesto que siendo un porcentaje importante de los controles realizados en competición y al haberse suspendido todas las competiciones deportivas, pues ha supuesto pues un parón. Si, como hemos mencionado antes, se realizarían más controles a nivel fuera de competición, pues quizás no hubiera sido tan grande, pero por lo que estoy viendo, ha supuesto lo mismo que para otras organizaciones y para otras federaciones internacionales, deportistas de carácter internacional que están solicitando que se realicen más controles durante este parón. En los medios de comunicación hemos visto estos días y bueno, yo creo que estamos todos un poco parecidos. Vale. John pregunta en el chat de YouTube, ¿cuál es el motivo de no realizar más controles fuera de competición? Principalmente eso que hemos mencionado antes. Principalmente
el realizar más controles fuera de competición supone que hay que tener una localización de los deportistas. No tantos deportistas a nivel estatal están dentro del programa Adams, es decir, que rellenan sus localizaciones diarias y quizás son, pues eso, el principal motivo sería ese, que el número de deportistas no es tan grande. O sea, la verdadera élite está dentro del programa Adams y con una obligación de estar localizado, o si no, ligas privadas que han decidido que así tiene que ser, como puede ser el tema del remo, en el que ellos pues, están obligados a notificar sus lugares de entrenamiento y demás. Vale, te lanzo una pregunta de Juan, que yo no sé si querrá responder o podrá siquiera. ¿Por qué la IFBB no está en el listado de federaciones? Bueno, esto ya a mí se me escapa. Hay una serie de... Esto quizás lo tendría, no sé, incluso casi igual lo sabes tú mejor que yo. Los requerimientos, me refiero a ti, a John, ¿eh? Sí. Hay una serie de requerimientos para poder ser federación deportiva reconocida. Una vez cumplidos esta serie de requerimientos, hay que hacer la solicitud tanto al PSD, en el caso de que sea una federación estatal, o a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, en el caso de que sea una federación autonómica, y no sé hasta qué punto, si estas solicitudes se han hecho, estos requerimientos se han cumplido, que creo que, bueno, no se juzga si se han cumplido o no, y tampoco sé si se han hecho las solicitudes. Nosotros trabajamos un poco con lo que hay, esto se nos queda un poquito fuera de esto. El caso es que como no estaba reconocida como federación nacional, ni federación internacional, ni federación autonómica, por eso nos reunimos con ellos para poder tratar este tema y a nivel asociativo hacer un acuerdo. Sí, bueno, yo poco puedo aportar. Seguramente es o bien porque no han solicitado el constituirse como federación o bien porque lo han solicitado y no cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno vasco. Las razones fundamentales suelen ser esas, pero desconozco el tema en concreto. Vamos con una pregunta de Coldo. La mitad de las sanciones impuestas por la Agencia Española de Prevención y Salud del Antidopaje han sido anuladas por los tribunales. En el caso de la Agencia Vasca, ¿ha habido recursos ante los tribunales? ¿Con qué resultado? Hombre, no he tenido constancia de que la mitad hayan sido echadas atrás. Y sí que hay algunos procesos que han llegado hasta los tribunales. Ha habido procesos que, bueno, aquí entra la gestión del expediente. Hay un momento dado en el que a nivel autonómico, una vez desde la Dirección de Deportes resuelto el expediente, puesta una sanción o no, el deportista puede ir al Comité Vasco de Justicia Deportiva, luego puede ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo a nivel estatal, luego puede ir al TAS, ¿no? a la USAN, y en última instancia luego puede ir a la justicia ordinaria. Bueno, pues por esto que se pueden alargar este tipo de situaciones un montón. En el caso de los casos de la Agencia Vasca Antidopaje, sí que ha habido algún caso que ha ido al Tribunal de Justicia Deportiva y alguno incluso a los tribunales. Sí, bueno, Coldo precisa que no se refiere a la mitad de las resoluciones recurridas, sino, o sea, se refiere a la mitad de las resoluciones recurridas, no del total de sanciones impuestas. Bueno, sí, parece lógico, ¿no? Yo por lo menos lo había entendido así. Vale, Herri Kirolak Bizkaia. Bizkaiko txapelketa ofizial batean, kirolari batek marka berri bat esartzen badu, nahiz eta kontrolik ez pasa, marka hori ofiziala egiteko ahalmena badauka Euskal Herriko Federazioak, edo marka berri bat ofiziala izateko derrigorrez pasa behar du kontrola kirolariak?
Bueno, hau ja federazioaren barneko araudiari dagokio. Hau da, nik uste eta dakidanaren arabera, herri kiroletan marka berri bat ezartzeko ahalegina dagoenean, beraiek badaukate araututa, marka berri horri oniritzia emoteko kontrola egon behar dela. Eta askotan marka berri bat egiten saiatzen danean kirolari batek, federaziotik eskatzen dozkue, jutea frogara kontrola egitera. Baina hau ja federazioaren barneko araudia da. Hortan ez gara sartzen, beraiek araututako gauza bat da. Eta egiten baldin bada marka bat, eta kontrola ez baldin badago, marka onartzen dioten, ezin dezaket esan. Bale, nik uste dute nahiko garbi gelditu dela, federazio kontu badala eta arautegia agentziatik kanpo dagoen gauza bat izan daitekela, kasu horretan. Ez da agentziak errekorra hori errekonozitu edo ez duena errekonozitzen baizik eta prozedimendua egiten duena dopinaren kontrako froga horrekin batera, ez da? Ez errekorrarekin inongo loturarik dirudienez. Bale, azkenengo galderarekin goaz aurrera, ekain, sinatzaile ofizial izendatuak izateak 10 bilera internazionaletan parte hartzeko aukera emango lizueke. Euskadi ordezkatzen, edo ez, hitz hartzeko eta komiteetan posturaren bat izateko aukerarekin. Agian hau da, Espainiako agentzia, osasunaren prebentziorako Espainiako agentziak 10 zuek onartzeko eskara ez egitearen arrazoietako bat? Bueno, hombre, ez dakiteren, guk berez, Agentzia Mundialaren kongresuetan eta bilkuretan egoten gara. Juten gara ara, ikasteko asmoz, araudi berriak ezagutzeko asmoz, eta hainbat federazio internazionaletako langileekin biltzeko eta bai estatukoekin ere, biltzeko, gauzak adosteko eta lan egiteko. Beste estatus bat emango ligukela, onartu, pleno derechos edo onartuta izango bagina. Ez dakit zein puntura arte. Ez dakit zein puntura arte komisioetan lan egiterako orduan, bai beste estatus bat izango gendula, baina pentsa hainbat erakunde dauzela komisio horretan, momentu baten gu akzeso gehiago izango genuke komisio pribatu batzuetara, hori bai. Hora, gure iritzia plazaratzerako orduan edo, aukera ere badago askotan. Beste gauza bat da, hori, zentzu horretan beste herrialde bat moduan, ez gara ikusiak. Bale, nik uste dut honekin hitzaldia bukatutzak eman dezakegula. Creo que podemos dar por concluido esta parte del coloquio y la presentación. Eskerrak eman nahi dizkiot Josuri, eskerrak benetan hau prestatzea oso denbora gutxirekin eta barrekoekin ikuste dute meritu handia duela eta azken finean jende asko interesa aurkeztu delako. Pues eso, gracias a Josu por esta presentación un poco express que ha preparado y sobre todo porque ha despertado pues quizá más interés del que podíamos prever, ¿no? Hori, Josu, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei, eta, placer bat izan da
bueno, pizkat goiza betetzeko zera, zuek egiten duzuten lan honetan, laguntzea, ez? Eta, bueno, animo zaudeten kirolari guztiei, badirudi laster hasiko zaretela berriro gorputza mugitzen kaletik ematen dago. Bueno, más que rellenar la mañana, que podría sonar casi un poco mal, bueno, intentamos recabar información de diferentes ámbitos y tener ponentes pues, que nos puedan ilustrar y, por así decirlo, pues aprovechar este tiempo de parón para tener más información de ponentes que estén, por así decirlo, en punta de lanza de diferentes temáticas, y creo que con esto lo hemos conseguido. Besterik gabe, eguerdion ja guztioi, muy gracias y muy buenos días a todos. Gracias por vuestra atención. Bihar jai eguna denez, ez dugu zer programatu, no hemos preparado nada para el día de mañana, al ser día festivo, pero la semana que viene volvemos con un sistema de micro-teachings que ya os habrá llegado en un newsletter probablemente. Espero que alguno de ellos os interese y que, bueno, pues que podamos desarrollar esa nueva dinámica a partir del lunes. Eskerrik asko guztioi eta asteburu ona pasa dezazuten. Eskerrik asko, agur.